Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo. Y bueno, yo también, aunque mi esposo ya oró por mí, yo también quiero entregar este tiempo al Señor. Padre bueno y maravilloso, te doy gracias, poderoso Dios, Espíritu Santo de Dios. Gracias por estar en este lugar. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Dios, porque el mover de tu Espíritu, Señor, está fluyendo, Señor. Gracias. Padre, aquí estoy, Señor. No soy nada sin ti, Padre, te necesito. Toma esta vasija de barro que soy, Señor, y deposita en mí lo que tú tengas, Señor, para compartirle a este tu pueblo, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas. Te doy gracias en este tiempo, Señor, y te pido, Dios, que sigas con nosotros como siempre lo has prometido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ayer les compartí la tarjetica. A ver, ¿quién recuerda cuál es el mensaje que hoy Dios tiene para nosotros? Una mente para Cristo. Una mente para Cristo. Bueno, excelente, una mente para Cristo. Entonces, este es un tema bien importante. Miren, nosotros recordemos que en la Escritura nos habla que somos seres tripartitos, ¿verdad? Tenemos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y el cuerpo es esta parte física, ¿verdad? Que todos vemos. El alma, allí en el alma está la mente, ¿verdad? Y en la mente, aquí vamos a hacer un paréntesis, en la mente se encuentran los pensamientos y además se encuentra el razonamiento. Y las emociones y la voluntad están en el alma. Adicionalmente, en el espíritu, tenemos el espíritu, y el espíritu es esa parte que se conecta con el Espíritu de Dios. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Que el Señor nos dio esa oportunidad de nosotros poder comunicarnos directamente a través de su Santo Espíritu. Entonces, quiero sentar una base aquí antes de empezar con la enseñanza de hoy para que tengamos la base sobre la cual vamos a tener el aprendizaje de hoy. Miren, la mente es una capacidad que Dios nos entregó a cada uno. Y a través de la mente nosotros podemos pensar, podemos imaginarnos cosas, ¿verdad? Porque la imaginación está en la mente. Podemos conocer, podemos recordar cosas de nuestro pasado, ahí está en la mente. Y también podemos entender. Entonces, de hecho, la palabra hebrea para mente es lev, que también puede traducirse como corazón. Y de hecho, en la Escritura, en el Antiguo Testamento sobre todo, vemos cómo se traslapan incluso el alma y el corazón, la mente y el corazón se traslapan y podemos ver incluso pasajes que dice, pensó en su corazón. Porque anteriormente, ¿qué pasaba? De pronto no había la división que nosotros hacemos ahora entre razón y emoción. Entonces, cuando se hablaba o se expresaban, colocaban todo como en el corazón, no había una división, por así decirlo. Entonces, la mente se refiere más específicamente al entendimiento de cada uno de nosotros, a cómo discernimos, a cómo razonamos, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer una analogía hoy con lo que, con algo, con un ejemplo, y es un ejemplo que hemos venido manejando en las últimas reuniones y sobre el teléfono, y creo que aplica perfectamente a la enseñanza de hoy. Miren, yo supongo que todos los que estamos aquí tenemos un teléfono, ¿verdad? Un teléfono inteligente. Todos tienen, menos dice aquí la señora Nancy, pero en su mayoría todos los tenemos. Entonces pensemos en algo. Cuando tú compras un teléfono nuevo, ese teléfono funciona eficientemente. Viene limpio, es rápido, ¿verdad? Hay una velocidad, tú abres una aplicación y enseguida te abre, ¿verdad? Podemos decir que tiene un sistema operativo limpio, seguro, rápido, y todo funciona súper bien. Pero, ¿qué pasa a medida que uno empieza a utilizar el teléfono? Y quizás pasan meses y pasan años. A ver, ¿qué pasa con el teléfono? ¿Quién me dice algo? Se pone lento muchas veces, ¿verdad? Entonces, miren, ¿y saben por qué pasa? Muchas veces que se traba, que se pone lento, porque ustedes y yo empezamos a descargar, por ejemplo, aplicaciones. Descargamos la aplicación para los videos, descargamos las noticias, descargamos los juegos, ¿verdad? Y se nos traba, como dicen ustedes. Entonces, la batería empieza a fallar, ya no dura tanto como antes nos duraba cuando lo cargábamos, ¿verdad? Y lo peor, a veces sin darnos cuenta damos clic en un link sospechoso
y nos entra un virus. Y ahí sí es verdad que la cosa se pone difícil, ¿verdad? Entonces, miren, esta es una ilustración de lo que pasa en nuestra mente todos los días. Nuestra mente es el centro junto con el corazón de operaciones de nuestra vida. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos expuestos a constantes descargas de información. Encendemos la televisión y ¿qué vemos? Noticias. Y las noticias que vemos son noticias en su mayoría malas, ¿verdad? Y entonces descargamos en las noticias la aplicación del temor, porque inmediatamente ya uno no quiere ni salir de estar viendo las noticias malas. Abrimos las redes sociales y uno empieza a ver, mejor dicho, esas mujeres espectaculares, con cuerpos espectaculares, y descargamos la aplicación de la comparación, quizás de la envidia, quizás, óyeme, que yo, ¿por qué no soy así, verdad? Y sobre todo los jóvenes tienden mucho a compararse. Vamos al trabajo y alguien nos hace un reclamo o no nos trata como quisiéramos, ¿verdad? Y descargamos otra aplicación, la aplicación del rencor, de la ofensa, ¿verdad? Entonces, sin darnos cuenta, ese sistema operativo, si lo podemos llamar de esa manera mental, se llena como de esos virus espirituales, ¿verdad? Entonces, nos vamos llenando, vas llenando tu corazón, vas llenando tu mente, ¿verdad? De ansiedad, de altivez, de cantidad de emociones y de sensaciones que no proceden de nuestro Creador, porque vivimos descargando continuamente cosas que nos alejan de Él. Y cuando tratamos de vivir la vida cristiana, nos pasa algo, nos trabamos muchas veces. No sé cómo hacerlo porque es que he estado expuesto a tantas cosas negativas, a toda esa cantidad de cosas que el mundo nos brinda, que nos trabamos y quizá no podemos dar el 100% o lo que quisiéramos dar al Señor, ¿verdad? Entonces la mente en cierta manera se nos traba. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Miren, teológicamente la Biblia nos enseña que cuando el ser humano cayó en el huerto del Edén, no solamente el pecado afectó su cuerpo, el pecado nos afectó completamente, cuerpo, alma, nos afectó completamente. ¿Y qué pasa ahí? Que esto es lo que se llama, en la teología se denomina depravación total. Es decir, que el pecado corrompió nuestra forma de pensar. Miren lo tremendo, porque a veces uno dice, el pecado, ok, nos separó del Señor y eso es terrible, pero corrompió nuestra manera de pensar. ¿Y eso qué significa? Que ya tú y yo venimos con una mente inclinada al mal. Venimos con una mente inclinada al orgullo, a la altivez, a todas esas manifestaciones que vemos del mundo, ¿verdad? Entonces, vivimos en una sociedad que nos dice, piensa en ti primero. Si alguien te hace algo malo, devuélvele el mal, ¿verdad? Vivimos en esa sociedad en donde te dice, preocúpate por el mañana. No te dice descansa en el Señor, te dice preocúpate por el mañana. Y nos vemos bombardeados todo el tiempo, o sea, las 24 horas del día, el mundo nos está enviando mensajes que siguen afectando nuestra mente. Pero la buena noticia es que Jesús no solamente vino a salvarnos, Él no solamente vino a perdonar nuestros pecados. ¿Sabes qué vino a hacer también? Nos vino a dar, si lo podemos decir de esa manera, un nuevo sistema operativo. Él vino a cambiar también nuestra estructura mental. Él vino a colocar los pensamientos de Él en nosotros. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. Dice la Escritura, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Dice, ¿quién le instruirá? Pues nadie, porque Él es soberano, todopoderoso, ¿verdad? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oye, qué tremendo regalo nos dio el Señor. Todos nosotros, los que recibimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué significa tener la mente de Cristo? ¿Quién me dice algo? ¿Qué piensan ustedes que es tener la mente de Cristo? Renovados por la palabra de Dios, dice la señora Grace. A ver, perdón, señora Janet, ¿qué más me dice algo? Todo es puro.
Ok, perfecto. Miren, actuar como Él quiere. Exactamente. Muchas gracias. Tenemos la mente con la misericordia con que vino Jesús. Excelente. Entonces, miren, tener la mente de Cristo significa que por el poder del Espíritu Santo, tú y yo podemos empezar a descargar los pensamientos de Jesús en nuestra mente. Que nosotros podemos, no solamente eso, sino que empezamos a ver el mundo a través de sus ojos. Mira qué tremendo esto. A reaccionar como Jesús reacciona. Esto es tremendo porque es que muchas veces nosotros reaccionamos con nuestra antigua naturaleza, no con la naturaleza que recibimos. Entonces, es tomar decisiones incluso con la sabiduría de Él. O sea, es grandioso tener la mente de Cristo, porque tener su mente significa que el Espíritu Santo toma todas las verdades de Jesús, ¿verdad? Y las hace comprensibles para nuestra vida, las hace operativas a nuestro intelecto y a nuestra mente. Entonces, mi oración en esta mañana es que toda fortaleza mental que quiera colocar el enemigo, que ha puesto el enemigo en nuestras vidas, se venga abajo, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Todo pensamiento que nos ata a estructuras pasadas, a resentimientos, a recuerdos del pasado, se rompe en el nombre de Jesús, porque tú y yo tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la mente es uno de los 3 componentes creados por Dios que necesitan ser santificados. Tú y yo necesitamos santificarnos día a día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que yo necesito santificarme día a día? Te pongo un ejemplo. En el alma se encuentra el archivo de los recuerdos. ¿Y qué pasa muchas veces? Que tú vas al archivo de tus recuerdos y lo que sacas de ahí no es nada bueno. A veces lo que tú sacas del archivo de los recuerdos es: me trataron mal, mi papá me trató mal, mi hermana no me quiso, me hablaron mal. Bueno, en fin, cantidad de recuerdos, pero el Señor, cuando Él llega a nuestra vida, Él llega a sanar nuestra alma, Él llega a restaurar nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Pero entonces Dios viene a sanar los traumas del pasado, de nuestra mente, porque ahí están los recuerdos, ¿verdad? Entonces, la Escritura también nos habla de los estados de la mente. Entonces dice, hemos escuchado, quizás los que estamos aquí hemos escuchado acerca de la mente natural. ¿Quién recuerda qué es la mente natural? Los pensamientos que teníamos en la vida antes de recibir a Cristo, ¿verdad? La mente del ser humano sin la obra transformadora de Cristo. Esa es la mente natural, esa que dice que las cosas del Señor le parecen locura, ¿cierto? Porque los que no son espirituales no entienden lo espiritual, ¿verdad? No entienden lo espiritual. Esa es la mente natural. Ahora, la mente natural, como para que estemos aquí, puede describirse en la Escritura de varias maneras. En la Escritura escuchamos expresiones como la mente carnal, ¿verdad? Y la mente carnal es aquella que está controlada por los deseos de la carne, según Romanos 8, del 5 al 6. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, la mente natural se menciona en la Escritura como mente carnal, pero también se menciona como mente corrompida. O sea, esa mente que está infectada por el pecado, que está infectada por la incredulidad, mente corrompida. Entonces también la encontramos así. También la encontramos como una mente entenebrecida. ¿Y qué nos dice la Escritura en Efesios 4, del 17 al 18? Es esa mente que ha perdido todo entendimiento espiritual. No hay forma de que esa persona, cuando tú le hablas de Cristo, entienda de qué le estás hablando. No recibe la palabra. O sea, es como si tuviera un velo que le impide entender las verdades de Cristo. Entonces, esa vida, esa mente está oscurecida, ¿verdad? Está ajena a la vida de Dios. Esa también es mente natural. La mente vana, que también le hemos escuchado. ¿Cuál es esa mente vana? Esa mente que carece de propósito, esa mente que está enfocada en las cosas inútiles,
que vivo pensando en la moda, que vivo pensando en cosas terrenales, completamente terrenales, ¿verdad? Efesios 4:17. O sea, es una mente que busca satisfacción propia, ¿verdad? Es una mente vana, que no piensa en los demás, sino que piensa en sí misma. Esa mente es una mente natural. También nos habla la Escritura de una mente cauterizada. Primera de Timoteo 4:2. O sea, una mente que ha sido marcada, una mente que ha sido endurecida por el pecado. Cuando hay personas que tú le compartes la palabra y la persona es como si fuera una piedra, o sea, no pasa. La palabra repele, o sea, encuentra como un muro, ¿verdad? Entonces, esa persona se ha vuelto insensible al arrepentimiento. Esta persona que tiene esa mente cauterizada, y eso es terrible que nos llegue a pasar a ti y a mí, porque eso significa que por lo menos yo quisiera sentir cuando cometo un pecado y sentir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo me habla y yo digo, fallé. Y yo creo que muchos hemos sentido eso, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo activo, pero una mente cauterizada, como no ha recibido, es una mente natural, está totalmente insensible al pecado y por lo tanto no se puede arrepentir. La mente reprobada es una mente que ha sido descalificada después de ser probada por Dios. La vemos en Romanos 1:28. Pero hoy nos vamos a enfocar en la mente que tú y yo tenemos, en la mente espiritual, en esa mente que está enfocada en las cosas del Espíritu, ¿verdad? En las cosas de Dios. Esa mente que debe experimentar paz, que debería experimentar gozo, ¿verdad? Y que sus pensamientos están alineados a la voluntad de Dios. Pero entonces la gran pregunta es, ¿cómo activo la mente de Cristo en el día a día? Porque ¿cómo se come eso? Es muy fácil uno decir, no, que tú tienes la mente de Cristo, pero cuando estás en una discusión con tu pareja, ¿cómo activas la mente de Cristo en ese momento? Cuando estás en el semáforo y se te pasa otro carro y tú quieres decirle un pocotón de cosas, ¿cómo activo la mente de Cristo en ese momento? En el día a día es que nosotros tenemos que poner en práctica, ¿verdad?, lo que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, miren que Dios no nos dejó desarmados. Su palabra nos da herramientas prácticas para activar este nuevo, si lo podemos decir, este nuevo sistema operativo hoy mismo. O sea, Él nos dio las herramientas porque Dios es tan bueno, es tan hermoso que Él no nos trajo a este lugar y nos dejó tirados. Ustedes saben que Él nos dio un regalo maravilloso, que es el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que está ahí en nuestro corazón y es el que nos hace consciente de pecado, ¿verdad? Él es el que nos hace consciente de que yo, óyeme, fallé. Él es el que está ahí hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Entonces, hablábamos de 3 herramientas y quiero que vayamos aquí y vamos a profundizar porque este es el centro del mensaje de hoy. ¿Cómo activo esa mente de Cristo en mi día a día? Entonces, la primera herramienta que les traemos en esta mañana es, miren esta, conviértete en el portero de tu mente. Conviértete en el portero de tu mente. ¿Qué hace un portero? No deja entrar, no, le abre la puerta al que le quiere abrir, pero le cierra la puerta él dice, viene, no, ese parece como un ratero, le cierro la puerta. Entonces, conviértete en el portero de tu mente. Tú que estás ahí, también te estoy hablando a ti, que estás allí conectado y que vas a ver este mensaje posteriormente, ¿verdad? El Señor quiere que tú te conviertas en el portero de tu mente. ¿Y qué es eso de llevar, que me convierta yo en el portero? Lo vamos a ver a través de un pasaje. Mira, es llevar cautivo todo pensamiento, hay que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Entonces, si vamos a la Escritura, 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, mira lo que dice la Biblia. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, de todas las fortalezas mentales también, fortalezas cualquier tipo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios. O sea, ¿quién se puede levantar contra su conocimiento? Nadie, ¿verdad? Entonces, y dice, me encanta esta última parte, que es la esencia del mensaje, ¿verdad? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren, en el contexto militar de la época, llevar cautivo significaba tomar a un soldado enemigo, ¿verdad? Desarmarlo, pero no solamente ponerle cadenas y arrestarlo. Eso era en el contexto militar. ¿Para qué? Para que ya no pudiera hacer daño. Entonces, esa era la manera como se llevaba un cautivo, ¿verdad? Entonces, eso significa, mira, que tú y yo podemos evitar que un mal pensamiento, no podemos quizás evitar que un mal pensamiento vuele sobre nuestra cabeza, pero sí que podemos evitar que haga nido, ¿verdad?, en nuestro cerebro. Entonces, cuando nos llega una noticia difícil, de esas que uno no quiere escuchar, una mente natural, ¿qué piensa? Estoy perdido. El Señor ya me abandonó. No hay salida. Eso piensa la mente natural. Pero ese no es el pensamiento que tú y yo debemos tener. Ese no es el pensamiento de una mente espiritual. Porque uno a veces dice, mi hijo no va a cambiar. Y esas son todas las cosas que uno ve desde su perspectiva. Pero ¿sabes qué? No lo estamos haciendo desde la perspectiva divina. Porque empezando que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces decíamos aquí, cuando te dan una noticia, enseguida ahí, ¿qué pasa? Llega el virus del temor, llega el virus de la incredulidad, llega el virus de la desconfianza, llega todo, mejor dicho, sobre todo el temor. Es una de las cosas que el enemigo utiliza mucho para desarmarnos. O sea, él siempre va con intimidación. El enemigo siempre viene con intimidación. Y lo tremendo es que nosotros se lo permitimos porque no nos anclamos en la palabra del Señor. Entonces, si uno recibe una mala noticia, hay personas que reciben una noticia, no, tienes un diagnóstico de cáncer, ¿qué es lo primero que uno piensa? Me morí. Pero ¿sabes qué? Ese no es el pensamiento que tú y yo debemos tener. Esa no es la forma como una mente espiritual debe pensar. Entonces tenemos que ser porteros de nuestra mente. Yo tengo que decir, ¿sabes qué? Detente ahí, pensamiento. Detente ahí, porque la palabra a mí me dice otra cosa. Ahora, con esto no te quiero decir que todas las personas que reciben o tienen una enfermedad, todas se van a sanar, porque no necesariamente debe ser así, porque Dios es soberano. Pero yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde hacer, anclarme en la palabra. Yo tengo que detenerlo y decirle, ¿sabes qué? De aquí no pasas, llegaste hasta aquí, pero pensamiento, detente. ¿Cómo así? Hay personas que pueden decir, ya tengo 40 años y no tengo hijos, no tengo novio, no tengo una pareja, y ya se sienten que no van a tener, yo me quedé. Eso no lo defines tú, no lo decides, ¿cierto? Es voluntad del Padre, pero yo tengo que seguir creyendo en su palabra, en su promesa. Entonces yo, cuando venga ese pensamiento, yo le digo, detente aquí, ¿verdad? Entonces, rechazo ese pensamiento, ¿verdad? Porque finalmente Dios está contigo y está conmigo. Y Dios es el que está en control y Dios nos ha enseñado cosas diferentes. Mi mente es una mente que debe ser renovada, y renovada no por lo que yo pienso, por lo que yo siento, sino por lo que Él dice de mí, por lo que está escrito en su palabra. Entonces, siguiendo aquí, ¿qué tenemos que hacer entonces en ese primer punto de ser porteros? Mira, tenemos que activar la autoridad espiritual. Tenemos que activar la autoridad espiritual. Y la autoridad no es porque yo tengo muchas cosas, sino porque Dios nos dio autoridad, ¿verdad? Dios te entregó la autoridad para declarar sobre su palabra. Dios nos declaró la autoridad, somos hijos de Él. Entonces, a nosotros se nos olvida a veces eso. Y a veces una persona que ni siquiera está en los caminos del Señor tiene más confianza y más fe en el Señor que los que estamos aquí reunidos.
Y eso no debería ser, porque nuestra mente está anclada a la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces, ojo con eso. Bueno, luego de activar la autoridad espiritual, decía, detén ese pensamiento para que no hagan nido, para que no sean nido. Porque fíjate que cuando uno recibe una mala noticia, uno empieza como a rumiar es la mala noticia. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y por qué me está pasando eso? Y la mente empieza, como dicen con un término, la loca de la casa, empieza a pensar lo que no tiene que pensar, ¿verdad? Pero yo le tengo que poner un tate quieto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y decirle ese pensamiento, yo te arresto en el nombre de Jesús, porque eso no es lo que la palabra dice de mí, eso no es lo que Dios ha dicho de mí. Porque entonces, imagínense si el enemigo entonces podría hacer y deshacer con nosotros y no lo podemos, ¿verdad? No se puede permitir. Ahí estoy viendo a Grace que está enviando aplausos. La gloria es para el Señor, ¿verdad? Dios es bueno. Entonces, primer punto para activar para que activemos la mente de Cristo, ¿verdad? Ser porteros que llevándolo a la Escritura es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No sé si hasta ahí tienen algo que quieran de pronto aportar, decir. ¿Estamos? ¿Alguna? Ok, perfecto. Bueno, segunda herramienta que el Señor nos deja. Miren, la segunda herramienta es que tú y yo tenemos que romper el molde. ¿Cómo así que romper el molde del mundo? Tú y yo estamos llamados a romper el molde del mundo. Romanos 12:2, lo hemos venido estudiando también en otras reuniones, ¿verdad? Pero el Señor nos sigue insistiendo en la renovación de la mente. ¿Y qué dice Romanos 12:2? Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo. O sea, Dios nos da un claro mandato, no te conformes, ¿verdad? Y en el original griego significa literalmente, no dejes que el mundo te meta en el molde. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. No dejes que el mundo piense por ti. No dejes que el mundo, en lugar de tú tomar las decisiones, sean los demás, sea lo que dice la noticia, sea lo que dice el influencer, te meta en el molde. Porque nosotros tenemos un molde, tenemos el molde Cristo, la palabra, o sea, ¿qué otro molde necesitamos, verdad? Entonces, dice, no dejes que el mundo te meta en su molde, porque es como un molde de repostería. Yo me lo imagino así, o sea, que nosotros estamos adentro y el molde de repostería que nos presiona continuamente, las 24 horas del día. Y esto es tremendo porque todo el tiempo nosotros estamos teniendo batallas, están sucediendo cosas, el enemigo nos está mandando mensajes, todo el tiempo el mundo nos está enviando cosas negativas, pero siempre con un objetivo, y es que nuestra fe se vea quebrada, que te lleve a la incredulidad, que te lleve a no pensar que lo que Dios ha dicho de ti es una realidad. Entonces, y sí que recibimos todo el tiempo redes sociales, noticieros, cualquier cosa que abramos, siempre nos están enviando pensamientos, información, ¿verdad? Para que nosotros absorbamos lo que el mundo nos quiere dar. Pero tú y yo no nos podemos conformar a lo que el mundo nos da. Entonces, porque el mundo te dice, por ejemplo, el éxito es tener dinero a toda costa. Todo el tiempo lo que tú ves en redes es todo lo que te muestra el mundo, el lujo, el éxito empresarial. O sea, te está llevando, sin decírtelo tácitamente, te está llevando a decir, si tú no alcanzas eso, tú eres un fracasado, ¿verdad? Todo el tiempo te están vendiendo mensajes, todo el tiempo nos están enviando sutilmente muchos mensajes, y lo más triste es que nosotros caemos a veces ahí y nos acomodamos al molde del mundo. Entonces, ¿cómo rompemos ese molde? El versículo dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente, que en la Escritura eso lo conocemos como metanoia, o sea, transformación de nuestra mente, ¿verdad? Y ese es el mismo proceso que estuvimos viendo de la oruga fea que se convierte en una mariposa hermosa, ese proceso de transformación, de metanoia, eso, ¿verdad? Pero aquí específicamente es
transformación de mi mente. Y sabes que en el caso del teléfono, cuando tú ves que se traba, tú lo que normalmente haces es o lo apagas o lo reseteas o haces algo, pero no lo dejas así, ¿verdad? Entonces, nosotros también nos toca resetearnos, nos toca actualizarnos con la palabra, ¿verdad? Para que no caigamos en las trampas que el mundo a diario nos está ofreciendo. Entonces, por eso es que tú y yo cada mañana tenemos que dedicarle tiempo a leer la palabra, a estar en comunión con Dios, porque ese es el molde que yo necesito seguir. No hay otro. Ese es el molde que tú tienes que seguir. Cuando tú quieras saber cómo dirigir tu vida de pareja, tu matrimonio, tus finanzas, ahí tenemos la guía completa en la Escritura, porque allí nos habla de todo eso, ¿verdad? Yo no tengo que ir a qué dice el gurú, qué dice el influenciador, qué dice el vecino. Yo primero voy a la intimidad con Dios y le digo, Padre, ¿tú qué dices sobre esto? Señor, enséñame, dirígeme. Este pensamiento que tengo me tiene atormentada, te lo entrego, lo pongo delante de ti, no puedo hacer nada con eso. Ayúdame, Espíritu Santo. Busco dirección a través de su palabra. Entonces, y de allí va a surgir la renovación, porque sabes que lo que te renueva no son frases motivadoras. Lo que realmente nos renueva a ti y a mí es la palabra refrescante, el río de agua viva del Espíritu Santo que vive en ti. Eso es lo que realmente renueva nuestro ser, pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a entrar en esa corriente, en ese río de agua viva. De lo contrario, vamos a seguir anclados al mundo, vamos a seguir anclados a lo que otros dicen de mí y no a lo que Dios dice de mí. Entonces, el primer punto era que me tengo que convertir en el portero, ¿verdad? Por decirlo de una manera, bueno, aquí como así, o sea, cotidiana, exactamente, pero es llevar todo pensamiento cautivo, ¿verdad? Y lo otro es, yo digo que esto es súper importante, renovación mental. No es posible que hoy, después de tantos años de conocer del Señor, yo siga con los mismos patrones mentales que traía hace mucho tiempo. Y lo triste es que hay mucha gente que incluso teniendo 10, 20 años en el Evangelio, conociendo la Escritura, conociendo lo que el Señor dice, su vida está muy lejana a lo que la Escritura dice. Sus pensamientos están muy lejanos a lo que la Escritura dice en que yo tengo que pensar, ¿verdad? En el día a día. Entonces, la única manera de renovar mi mente es sumergiéndome en la palabra. Tú y yo tenemos que sumergirnos y no es una lectura de 5 minutos de la Escritura, es sumergirme, es casi que yo decirle, Señor, sabes que yo quiero que tú me reveles, que tú me ilumines, que me muestres lo que me quieres hablar a través de esto, y en 5 minutos no se va a lograr. O leyendo la Escritura, pero teniendo el celular y estar pendiente de las notificaciones que me llegan cada minuto. O sea, hay que tener ese tiempo a solas y un tiempo donde verdaderamente tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la manera en que puede haber una renovación, ¿verdad? Entonces, es bien importante. Mira que lo que dice Colosenses, me encanta lo que dice Colosenses 3:22. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo te hago una pregunta, y a los que están ahí conectados, ¿tu atención diaria en dónde está concentrada? ¿En las cosas de este mundo? ¿En las cosas de la tierra? ¿O en lo que tiene que ver con el Señor? ¿A qué le dedicas más tiempo? Tú ahí que estás conectado, ¿a quién le dedicas más tiempo tú? ¿A qué durante el día? Tus 24 horas, ¿qué porcentaje de ese tiempo se lo das a Dios? Y con eso, cuando te des la respuesta, ahí vamos a ver si tenemos una mente renovada o no, porque no existe renovación sin intimidad. No existe renovación sin conocimiento de la Escritura, es que no puede. No existe renovación sin permitirle al Espíritu Santo que siga haciendo la obra en mí. Es importante eso. Y por último, tercera herramienta, configura el filtro de tus pensamientos. ¿Cómo así que el filtro de mis pensamientos? Bueno, les voy a decir. Filipenses 4:8 nos da una lista que podríamos decir que es un filtro a donde deberíamos llevar todo pensamiento y pasarlo por ese filtro. Y si pasa por ese filtro, la cosa está bien.
¿Qué dice Filipenses 4:8? Miren, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La pregunta es, ¿nuestros pensamientos son puros? ¿Nuestros pensamientos son justos? ¿Nuestros pensamientos son honestos? Dios mío, ¿nuestros pensamientos son amables? O sea, esto es un filtro que yo tengo que hacer. Y es como un control de calidad. Esto es como si fuese un control de calidad. Cuando llega un pensamiento a ti, llévalo a Filipenses 4:8 y empieza a decir, bueno, estoy pensando que esa vecina me cae regorda y que, mejor dicho, así como ella me dijo que cualquier cosa que no me gustó, pues yo le voy a decir 10 cosas más peores de las que ella me dijo. Y entonces tú llevas eso a Filipenses 4:8. Así es. Exactamente. Entonces, así es. Entonces, pero saben que si yo hiciese ese ejercicio diariamente, cada vez que yo voy a hacer algo, cada vez que voy a decir algo, cada vez que voy a tomar una decisión sobre algo, mira, yo creo que cometeríamos menos errores. Estoy segura que mostraríamos más al Cristo que vive en nosotros. Estoy segura que mostraríamos esa mente de Cristo, ¿verdad? Porque lo paso por ese filtro, pero tú y yo reaccionamos. Tú y yo dejamos que nuestra naturaleza, nuestras emociones salgan a flote. Y mejor dicho, nos descontrolamos. Es como uno dice, definitivamente no puedo hacer nada. Entonces, cuando hay un pensamiento que viene de rencor, ¿verdad? Y sobre todo, y hablo de eso porque creo que es una de las cosas más comunes que hay en el corazón de muchas de las personas, resentimientos por una palabra que te dijeron por una acción que alguien te cometió hace mucho tiempo, porque ni siquiera te saludaron y a ti te molestó, porque no estuvieron de acuerdo contigo en tu forma de pensar, quizás con tu partido político, con tu creencia. Si alguien, arremete contra otro, tú tienes que detenerte y pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué le diría Cristo en mi lugar? ¿Cómo actuaría Él frente a esta persona que hoy me está intratando? Pero vivimos a tanta velocidad, este mundo es tan veloz y vivimos nosotros con tanta velocidad que no nos detenemos a reflexionar y a meditar en esta palabra. Entonces, si el pensamiento o la acción no pasa por el filtro o por el control de calidad de Filipenses 4:8, la cosa no está bien, ¿verdad? Entonces, finalmente, aquello que es negativo, aquel sentimiento, aquel pensamiento, no tiene, de verdad, no debería tener derecho legal de habitar en nosotros. Pero nosotros le damos el derecho muchas veces, le damos el permiso para que el pensamiento o el sentimiento se anide en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, ¿verdad? Y ustedes saben que si llega a la mente, baja al corazón, ¿qué va a pasar? Eso se va a poner por obra, porque luego uno acciona dependiendo de cómo pienso y dependiendo de cómo siento. Por eso el alma debe estar rendida, absolutamente rendida al Señor. Si yo no rindo mi alma al Señor, no hay forma que mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad estén alineadas a Él. Ahora, en ese mismo pasaje, en Filipenses 4:8, en el versículo 9, el Señor nos dice, lo que aprendiste, recibiste, lo que oíste y viste de mí, ¿verdad? Que es el mayor ejemplo, dice, esto haced. O sea, ¿qué compromiso tenemos nosotros los cristianos? O sea, los que queremos realmente agradar a Papá Dios, ¿verdad? Los que queremos mostrarlo cada día y cada segundo de nuestra vida. Lo que aprendimos, lo que recibimos de Él, lo que oímos de Él y lo que vimos en Él, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice, solo así viene la promesa que está al final. Y dice, y el Dios de paz estará con vosotros.
pero nosotros queremos paz sin hacer lo anterior. O sea, mejor dicho, desbocando mis emociones, haciendo lo que yo quiero, creo, de lo que yo pienso, lo que yo siento, sin ningún filtro, ¿verdad? Pero si queremos experimentar la paz verdadera, la paz que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que vivir bajo el lineamiento de Filipenses 4:8, ¿verdad? Entonces, miren, la mente de Cristo no es para unos pocos cristianos, no, ni para los supercristianos, no. Es el derecho legal que cada creyente tiene. Tú tienes el derecho, todos los que estamos aquí, porque Él nos redimió, ¿verdad? Ahora, tener la mente de Cristo es pensar, es sentir y actuar como Jesús lo haría, reflejando siempre la humildad, reflejando siempre el amor, reflejando siempre el servicio, ¿verdad? La obediencia al Padre. Eso es tener la mente de Cristo. O sea, reflejar siempre la obediencia al Padre, porque finalmente eso es lo que el Señor nos pide. Todos los que estamos aquí estamos llamados, y tú que estás allá, estamos llamados a obedecer. Estamos llamados a rendir nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser al Señor. Entonces, hoy el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros, ¿verdad?, tengamos esa limpieza, si lo podemos decir, asociándolo con el teléfono, esa limpieza del disco duro, esa limpieza, ¿verdad? Y quiere desinstalar todas esas aplicaciones y virus espirituales que han entrado de una u otra manera en nuestra vida. Así que por eso vamos a orar para pedirle al Señor, ¿verdad?, que lo necesitamos porque todos necesitamos que Él nos ayude. Sé que a veces nos sentimos mal porque sentimos que no podemos, nos sentimos débiles. Hay situaciones que nos ponen en jaque, hay situaciones que yo decía, bueno, yo podía todo hasta aquí, pero esto que me toca vivir, no lo sé hacer. Esta persona que tengo enfrente, no sé cómo perdonarla. Esa persona que me robó, se quedó con mi dinero, ¿cómo crees que yo la voy a perdonar? Y uno utiliza esas expresiones. Pero, ¿sabes? Yo te puedo decir que sí hay forma de hacerlo, porque Cristo y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda a que aquello que tú crees que no es posible con Él, es posible. Pero para eso solamente tenemos que rendir nuestra voluntad. Porque Dios nunca va a ir contra tu decisión, nunca va a ir en contra de lo que tú quieres hacer. Recuérdenos que Él nos dejó el libre albedrío, pero el punto es cómo lo utilizamos. ¿De qué manera? Tenemos la opción pensar en lo bueno, pero también podemos pensar en lo malo. Podemos pensar en lo justo, pero también podemos pensar en lo injusto. Tú decides. Pero te invito, ¿verdad?, en esta mañana a que Filipenses 4:8 sea una realidad en tu vida y que día a día el anhelo de tu corazón sea definitivamente agradar a Dios en todo, absolutamente en todo. Así que ahí donde estás, yo te invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orarle al Señor.